Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en el canal Símbolo Diablo, nuevamente con la presencia de Ángel Fareta. Hoy vamos a continuar con nuestros análisis y síntesis de el tema del simbolismo y de los símbolos en general. Hoy vamos a tocar uno de los símbolos primordiales que Guénon aborda perfectamente en su obra de símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, que es el de la escala, el símbolo de la escala o la escalera, y a su vez su polaridad, que es el símbolo del puente. Hola a todos aquellos que nos siguen. Exactamente, exactamente. Es el mismo símbolo, solo que en manera vertical y manera horizontal, ¿no? Y ahí para los que han leído de nuestras teorías con respecto a la aplicación del eje vertical y el eje horizontal en el cine, por eso usamos la palabra nosotros en vez de yo, porque esto viene de una tradición, precisamente viene de la tradición, ¿no? Viene de hilo tempore. ¿Eh? Pero bueno, en general, o sea, son dos símbolos de pasaje. Son dos símbolos de pasaje y dos símbolos de construcción. Ahí la recopilación de estos textos, como bien mencionaste, del año 62 de Guénon, los títulos, las categorías de símbolos han sido hechas por sus discípulos, digamos, ¿no? Básicamente Michel Balsan, creo. Pero bueno, para mí son símbolos de construcción. Para mí los símbolos son de construcción o naturales. O sea, naturales los ha dado Dios y Claro, la construcción lo hacemos, el Homo Faber, lo ha hecho el hombre. Y dos de estos símbolos de construcción fundamentales son el puente y la escalera. Son mm, ambos símbolos de pasaje. ¿Sí? Por eso los exactamente. escalones se llaman gradus. Y cuando todavía se tenía una visión clásica de la literatura y de la poesía, ¿no? La obra literaria, por ejemplo, de Lope de Vega o de Cervantes, quedémonos con Lope de Vega, que es muy extensa, se llama Gradus ad Parnassum, o sea, eran escalones hacia el Parnaso. Un poeta iba Claro, subiendo escalones al pasado. Fíjate vos ahí, Rodrigo, que ahí estamos ya en una época, bueno, mejor dicho, estamos en la época barroca, que es una época mm. de gran reconfiguración y de reconfiguración, mejor dicho, no adaptación de los símbolos tradicionales. Bueno, Ángel, de ahí viene la palabra graduales, ¿no? Graduales, ahí viene la palabra graduales, que es puede ser el libro de horas, Claro. cuando la Iglesia Católica, no sé si lo retomará, tenía horas, ¿sí? Mm. Las vísperas, las cuartas, las quintas, Sí, y las eso. campanas tomaban, ¿no? Mm. Exactamente. Bien. Y gradual es una de las posibles interpretaciones, mejor dicho, gradual es una de las dos formas Mm. que como forma, como soporte material, puede tomar el simbolismo del Graal. Puede ser tanto una copa, que es el más, digamos, conocido, vamos a ser vamos a ser optimistas, ¿no? Mm. Que a su vez refiere a la copa, al cáliz, ¿no? El cáliz de la misa, el cáliz de la última cena, donde José de Arimatea recoge del costado de Cristo la sangre y el agua. Pero hay uno menos conocido, que es el graduale, o sea que el soporte puede ser un libro, ¿no? Claro. Mm. Ahí lo tenemos en Apocalypse Now. Por ejemplo, en Apocalypse Now, que es, entre tantos films, pero ejemplarmente junto con Vértigo, donde está el tema de la búsqueda del Graal, ¿no? Mm. Finalmente, Wheeler, luego de pasar todos esos ritos iniciáticos de muerte y resurrección, se queda con el libro. Mm. Arroja el útil, el arma, y se queda con el libro. Que sería un uso ejemplar, no recuerdo otros, del Sí. Graal como libro y no como copa o cáliz. Mm. Este, eh, la escalera, o sea, la escalera y el puente entonces refieren a pasos, ¿sí? Ritos Claro. de iniciación. Ritos de iniciación. Ritos de pasaje podría ser también. Ritos de pasaje, claro, ¿no? Ritos de pasaje. O sea, cada grado, o sea, cada escalón, ¿sí? Es un estado de la existencia, no del ser, sino de la existencia que vamos dejando atrás. ¿Sí? Claro. Vamos dejando atrás hasta superar y llegar al último escalón, de alguna Mm. manera. Por Sí, eso sí. ambos, claro, perdón, por eso ambos
costados de la escalera, ¿sí? Mm. Refieren a los árboles, digamos, lo que está construido generalmente, y también a la columna del Sefirot, ¿no? La Claro, columna del Sefirot de la Kabbalah. del templo de Salomón. Mm. El templo de Salomón, sí, supuestamente del templo de Salomón, de alguna manera, ¿no? Sí. Y ya que estamos en eso, ¿no? Mm. El signo dólar, ¿no? O el signo Claro. pesos, ¿no? Es cubrir, ¿no es cierto?, estas columnas de Salomón que pueden ser también tomados como el estrecho de Gibraltar, ¿no? Mm. Estrecho de Claro, el plus Gibraltar. ultra es. Mm. El plus ultra, exactamente. Obviamente que este uso para un billete es la última degradación, materialización, Claro. solidificación del símbolo, ¿no? Bueno, de No ahí por viene la palabra degradar, justamente, bajar. exactamente. Lo cual no sería nada raro porque este, la civilización, podríamos decir, o lo que se cree civilización norteamericana, es el grado más bajo, ¿no?, de lo material, del materialismo. Así que Exacto. estarían bien, por un lado, si me permitís, todas las críticas a lo material, la vida materialista, el dinero, lo material de Estados Unidos. Pero sería también que a lo político se le sume lo metapolítico. ¿eh? Claro. Si se suma lo metapolítico, como insistimos en nuestras diferentes Mm. exposiciones y libros, uno estaría más como ahora, ¿no? Igual, más respaldado. Claro. ¿No? ¿Entiendes? No, no sé, quiero decir, el sentido de pugna, el sentido de polemos, el sentido de amigo enemigo, desde luego quedaría, por supuesto, pero creo que quedaría, no sé qué opinas vos, reforzado, ¿no?, por lo meta, aquello que está más allá, aquello que está en el origen. Claro, bueno, es la verticalidad lo que falta, ¿viste? O sea, Absolutamente, ahí cuando vos absolutamente. decís de la cuestión del árbol de la vida, el árbol de la muerte, la cuestión de los dos árboles que sostienen esta H que se forma, Esa me H hace que se pensar forma. también que el árbol es a la vez como representativo del sostén del mundo, una escalera también, ¿viste? Y un axis mundi, como se dice. Exactamente, es una escalera, un axis mundi. Para aquello que lo sostiene son las raíces. Para que florezca tiene que tener raíces, que sería Claro, la tradición y la genealogía de uno. ¿No? Podría ser la tradición y la genealogía. claro. El soporte, la base. Mm. Claro, la base, ¿no? La genealogía es de dónde venimos, de alguna parte. Mm. Por eso hay que enraizarse a la Argentina, nuestra patria. Le falta, no sé si lo conseguirá Mm. todavía, pero le falta el enraizamiento. No tenemos Claro. enraizamiento, ¿no? Curiosamente, si podemos decirlo curiosamente, cuando provenimos, la mayoría de los argentinos, de España, de Italia, del Mediterráneo en general, ¿no? Judíos y sirio-libaneses, árabes, pero Mm. básicamente españoles e italianos, numéricamente cuando tenemos unas raíces que se pierden en la noche de los tiempos, ¿no? Esto es Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. ese es otro don desperdiciado de la Argentina, porque a veces sí, bueno, y las aguas, los depósitos acuíferos y la carne, y, qué sé yo, la yerba mate, y no sé, y el maní, parece que somos unos productores de maníes extraordinarios, pero eso sin enraizamiento es imposible de utilizar, ¿no? Bueno, sí, fíjate que viviendo en Buenos Aires tenemos inaccesibilidad total al río, no, Totalmente. no hay manera de llegar. Exactamente, 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 ¿no? Exactamente. Que también podría ser eso, entenderlo como símbolo. El símbolo nunca es negativo, ¿no? No, no. Depende, ¿no? Es polar, ¿no? Depende del uso que hagamos, ¿no? ¿Sí? Recordando, por ejemplo, uno que siempre hablamos, que es el blanco, ¿no? Mm. El blanco puede ser la oportunidad, la virginidad, ¿no? De la nueva vida, la luz, pero puede ser también quedarse en blanco, con la mente en Claro. blanco, la angustia de la página en blanco. ¿Sí? Sí, Así que sí, ese sí. blanco también lo tendría que analizar, Ujú. entender la historia argentina, ¿no? ¿Sí? Bueno, es el blanco de Arthur Gordon Pym, el gigante blanco que aparece al final y tapa todo. Exactamente, Mm. exactamente, exactamente. Ese blanco, ¿no? Esa nada, ese viaje hacia es la ballena blanca de Moby Dick también, ¿no? Claro, sí, sí, Son sí. dos viajes, son dos viajes. Eso vamos a tratar cuando, ¿qué te parece?
Cuando uno Está bueno, próximo, ¿no? Si el público no sigue, algún público no sigue, si no es que estamos arando sembrando en el desierto, podemos hacer el de la nave, que es un totalmente. simbolismo que mi leal saber y entender, junto con la escalera y el puente, son los símbolos fundamentales de construcción. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, Por otro lado, el mástil de un barco es un axis mundi también, ¿no? exactamente, exactamente, exactamente. Y ahí viene el obsceno, porque hay que recordar que las transformaciones en obsceno, si bien son un grado más bajo posible, ¿no? De Mm, el sentido tradicional, guarda un sentido tradicional. Por eso al palo mayor del barco se le dice verga, ¿no? Porque es un símbolo fálico, cosa que claro, no había que esperar al doctor Freud para descubrir eso, ¿no? El problema con el doctor Freud es que solamente veía la significación baja, exacto. veía la significación baja, veía la ¿eh? Del sexo, del falo, como quieran llamar, ¿no? Pero Sí, no sí, era casi solo un eso. odio, tenía como un odio a todo lo que tenga que ver con lo espiritual, religioso. Claro, 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 claro. Un odio a lo católico, sobre todo, superior al de Voltaire. Más aún, él usaba en sus cartas en la famosa, digamos, frase de Voltaire, que también utilizaba como ideograma, como exergo en sus cartas, ¿no? Écraser l'infame, aplastar al infame, que era la Iglesia Claro, Católica, ¿no? Pero volviendo a eso, o sea, Ulises, o cualquier niño griego o troyano, en la barca, en la nave, el palo mayor, la verga, también sabía que era un símbolo fálico, claro, ¿sí? Pero, no hay duda pero de que le eso. daba, le daba el significado más elemental, Claro, ¿sí? el Precisamente polar más hacia bajo. arriba. Por eso se dicen las partes bajas. Claro, En Italia se las llaman las partes bajas. ¿eh? cierto. Sí, sí, sí. Pero no por puritanismo, el otro puritanismo es eso. El puritanismo de poner el sexo en todos lados, eso es lo puritano, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Decimos de ciertos directores de cine, ¿no? Que son los verdaderos puritanos, como Bergman, ¿no? Sí. ¿Eh? Ponen escenas sexuales generalmente anormales o Mm. perversas para espiar por el ojo de la cerradura, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Eso es Por eso puritanismo. persona arranca con un miembro viril masculino al inicio, viste que lo pone subliminalmente. Eso es símbolo de perversión también, claramente. Esa perversión puritana Eso es que... sí, claro, claro. Eso es símbolo de que nos quiere tomar por estúpidos. Mm, sí, sí. Eso es símbolo que nos quiere tomar por estúpidos. Y lo ha logrado en gran medida, ¿no? Mm. ¿No? Bueno, pensando en este tema del puritanismo y lo que hablábamos en el video anterior, viste, de cómo se tergiversan las palabras de Oriente a Occidente, yo quería comentar, pasando un segundo a mi tema, el tema del joystick. ¿Viste? Ubicás del joystick lo que es el Sí, control, sí, el claro. dispositivo Sí, sí, que se usa para controlar claro. el personaje o lo que sea en un videojuego. Bueno, la palabra joystick, que significa palito de alegría o algo así, no sé, palito de Sí, disfrute, en sí, sí. Japón, que es donde se creó este dispositivo, se llama control y en Europa se tradujo como mando. Fíjate la diferencia entre control, una palabra latina, mando y Sí, palito de alegría, que es una forma de sí, 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 sí. tergiversar, infantilizar. Claro. Y déjame decir una cosa más sobre el joystick, que es que simbólicamente Por todos los favor. joysticks que están hechos en Japón tiene del lado izquierdo de la mano izquierda una rosa de los vientos, o sea, arriba, abajo, derecha, izquierda, y cuatro direcciones complementarias. Y de la mano derecha tiene, en el caso del joystick de PlayStation, el cuadrado, el triángulo, es el círculo y la X, que es el infinito budista según el Zen. O sea, con la X Claro. que no está incluida, pero que representa el límite, lo trágico. Quería ir hacia ese Así es. lado un segundo, porque la rosa de los vientos también es un axis mundi y también puede representar una escalera, Sí, anagógicamente hablando. Mm, así es, así es. Claro, porque están también las virtualidades del símbolo y todo eso. Pero retomo lo del infantilismo. El infantilismo va con el puritanismo. claro, Porque el puritano, con su herencia calvinista, se cree puro, ¿no? Esa pureza lo lleva, de alguna manera, a prohibir cuando le conviene, y si no lo prohíbe, digamos, lo destruye, lo bombardea, lo invade de alguna claro. manera. De alguna manera, no. ¿No? Recordemos Hiroshima, ¿no? ¿No?
en Nagasaki y demás. mm, O sea, el grado de puerilidad, no de puerilidad, de infantilismo que tiene Estados Unidos, al menos la manera regente de Estados claro, Unidos, ¿no? mm, Que jamás hizo caso a su cultura, ¿no? Jamás hizo de Poe a cine clásico de Hollywood, a Coppola, Brian De Palma, jamás hizo caso a su cultura. ¿Te entiendes? ¿No? mm, Incluso Poe hasta hace pocos décadas estaba considerado, prácticamente ni entraba en el programa de estudio, se lo consideraba un claro. autor extranjerizante. Bueno, vueltas para sacarse de encima a alguien tradicional. Y tal vez espero que esto contribuya a entender, a asentar todavía más, que es muy sencillo, es el huevo de Colón, nuestra insistencia, aunque creemos haberla resuelto en términos científicos, ¿sí? Porque la Mm. filosofía es ciencia, es la ciencia, de por qué el cine clásico de Hollywood y en parte el autoconsciente es al contrario, es una polémica absoluta, radical, que arranca de Poe, con lo que se llama American Way of Life, ¿sí? O Eso democracia norteamericana. creo que quedó muy claro con tu obra y sobre todo con la cuestión del eje vertical, el fuera de campo Principio de simetría. y el principio de simetría, que justo es lo que yo quería tratar ahora, la cuestión del eje vertical en el cine, porque vos lo separás en puesta en escena trágica, teatral, operística y cine, ¿no es así? Sí, sí, sí. Claro. El eje ¿Podríamos vertical, pasar a eso? la historia, digamos, esa genealogía, ese desarrollo. Bueno, Mm. primero tendríamos que ir, pero tendríamos que dedicarle otro programa más, ¿no? O sea, las culturas arcaicas, mal llamadas primitivas, sin hablar de salvajes, ¿no? O sea, tenemos que empezar a las culturas altaicas, vamos a ver, ¿no? Y chamánicas, obviamente, ¿no? O sea, el uso del árbol o del eje vertical, en este caso el árbol, para el chamanismo o Claro. las civilizaciones chamánicas. ¿No? Este, pero centrándonos, digamos, en nuestra tradición, Mm. en nuestra parte, en la tradición, la occidental, centrándonos en la nuestra, porque en este momento habitantes de Siberia, ¿sí? ¿No? Y dos habitantes de la selva brasileña, ¿no? Sí. O siberiana, no necesita, incluso se reirían, se mofarían con toda razón de esta reducción que estamos Claro. haciendo, así que se mofarían del propio Guénon, ¿no? Mm. Pero el propio Elíade decía, ¿no? Tuve que inventar Elíade, tuve que inventar una materia universitaria como historia de las religiones para explicar lo que cualquier campesino analfabeto de mi Rumania natal sabe perfectamente. ¿Pero por qué lo sabe? Porque lo tiene a la mano, lo practica, ¿sí? Lo Claro, vive de esa manera. es Así que surrealismo. claro, Mm. dejamos el axis mundi o la verticalidad o el eje vertical en el mundo arcaico, ¿eh? Y vamos a tratar de preservarlo en este más que nunca decadente mundo occidental, Claro. ¿sí? O de tradición europea. Así que el recorrido, digamos, de nuestra genealogía es la división tripartita que se tenía en el escenario, la escena de la tragedia. ¿Mm? Claro. La tragedia estaba, recordemos que el teatro, que no era un teatro, ¿no? Teatrum era lugar de contemplación. ¿Mm? Mm. Teatrum es lugar de contemplación. Por eso la teoría es contemplación. ¿Sí? Así que Claro. se iba a ese lugar a contemplar, no un espectáculo. A su vez era un rito religioso. Pero bueno, el eje vertical, allí se correspondía, como el teatro era abierto, vamos a usar la palabra teatro, el teatro era abierto, el cielo. Luego había un foso, se llamaba orquesta, ¿no? Donde estaban los músicos, cosa que todavía más o menos se conserva, pero representaba el Hades. Entonces, ¿no? Claro. En el medio había un poste, un árbol, poste, mejor dicho, un poste de madera, muy simple, según nos cuentan, porque eso no quedó, que comunicaba, ¿no es cierto?, el cielo, ¿no? El Uranus y Sí. el infierno, el Hades, exactamente. ¿No? Eso es lo que, desde luego, luego, después, la civilización cristiana, con el simbolismo de la cruz, ¿no? Que es Mm. tan sencillo en estos términos, ¿no?
Hay que sí. recordar que ahí el eje vertical es el doble o triple, no recuerdo bien, pero mucho más extenso que el eje horizontal. Ahora, ¿por qué es esto? Digamos, cuando a veces nos preguntan, bueno, francamente no nos preguntan mucho eso, ¿no? No Este, creo. claro, generalmente nos preguntan dónde queda la hamburguesería más cercana. Cuando alguien no, fuera de la fe católica, o de la fe cristiana en general, pero de la fe católica, dice, pero ¿a qué le rezan? ¿A qué le piden? ¿Cómo van a pedir algo si ya se supone que Dios está en la eternidad y todo eso? Ese es el eje vertical. Nosotros le pedimos al eje horizontal, por eso es más corto. ¿Sí? Ese todavía no está hecho. Esa es la parte de la revelación que no está hecha. ¿Eh? Ah, Recordemos que, ¿no? Como decía John Donne, aunque hereje, vendido por dineros al anglicanismo, pero siguió siendo un gran poeta tradicional católico, ¿no? Ese tratado que es el Vías Thanatos, ¿no? mm, O sea, donde Dios ya había presupuesto la madera, los clavos, la forma geométrica de la cruz, ¿no? Llega a decir muy barrocamente que en realidad Dios construyó una suerte de escenario, ¿no? De patíbulo, sí, antes de los tiempos para su propia crucifixión. Así tremendo. que ahí tenemos un ejemplo, digamos el segundo, para no abundar, de ello. Después pasaríamos a la parte de la cruz, a las catedrales medievales, ¿sí? Sí, Correcto. Y luego esto ya empieza a tener algún tipo de crisis de representación en el Renacimiento, ¿no? Retomado en el Barroco, ¿no? Que siempre hay una figura en espiral. Sí. sí, Recordemos que la espiral es otra forma, otra variante, ¿sí? De la escala. claro. Tenemos la escalera de caracol, ¿cierto? Tal cual. Sí, sí, sí. La escalera de caracol es un laberinto, es un eje vertical, como bien sabía Hitchcock en Vértigo, ¿no? Y Ahora además la obviamente, escalera, perdón, la perdón, escalera de caracol transforma la escalera en una torre. claro, 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 claro. Y como diría el mismo Hitchcock, bueno, si ustedes quieren creer, no, era una escalera porque conseguimos ese escenario para hacer todo eso. Es la forma hermética, si me permitís. Mm, Ah, antes que había dicho lo que forma la letra H, ¿no? sí, Tomando un escalón solo como referencia, la H es precisamente la inicial simbólica de hermético. claro, Esa la escalera, en especial, presenta el hermetismo, que también el hermetismo, o lo hermético, es la comunicación entre lo alto y lo bajo. totalmente. Viste que a veces se usa la palabra hermético por confuso, ¿sí? Oscuro, ¿sí? Sí, sí, O, sí. o bizarro, que, no, que en realidad es bizarro. Pero peor aún, porque ahora la palabra hermético está en el supermercado. Cierre hermético, la bolsa Ah, así. cierre hermético, claro, sí, 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 exactamente. Exactamente. Y lo hermético es literalmente, que es un eje vertical, es la comunicación entre lo alto y lo bajo. Claro. Mm, Y se llama hermético porque el comunicaba el mensajero de los dioses, ¿quién era? Hermes. mm. ¿Eh? O Es Mercurio, clarísimo. o Mercurio, como bien lo llaman los romanos. ¿No? Y en Sí. los viejos, creo que tengo uno por acá todavía. ¿Ah? Y en los viejos termómetros de Mercurio, ¿sí? ¿Cómo se medía la fiebre? Claro, Con un eje verticalmente. vertical. Un eje vertical. Por algo lo habrán eliminado eso también, ¿no? Pues muchas Seguro. cosas en las medicinas seguían, aún nominalmente seguían funcionando. Claro, por eso Hermes es el símbolo todavía de la medicina, aunque haya quedado medio Claro, claro, la claro. cruz. Así que es eso. Sí que recuerdo. Y después podríamos dedicar otro, dejémoslo sentado en todo caso aquí. Mm, Hermes es la cara polar de Prometeo. mm, ¿Sí? Porque él puede, ya que él quiere robar verticalmente al fuego a los dioses, ¿sí? La resolución en sentido metafísico es que Hermes le es permitido traer algo, ¿no? Es como una segunda oportunidad que daría Zeus. ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Está bueno eso. Entonces traería eso. También habría que recordar que es el dios de los ladrones, ¿m? Porque de alguna Prometeo. manera roba como Mm, Prometeo, pero claro. es un ladrón permitido. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sigamos con los ejes verticales. Bueno, siguiendo con los ejes verticales, lo que yo quería hacer
es, para que quería ver el tiempo, es ver el tema de ejemplos en el cine del eje vertical, pero sobre todo de aplicado a la escalera y al puente, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, en los puentes tenemos uno muy sencillo, ¿no? Que está la escalera y el puente, ¿no? Claro. Es El Exorcista. Es el Mm, film extraordinario que uno si lo quiere ver como shocking, o espectáculo, yo qué sé qué, y después es una... Tenemos el eje horizontal, el mm. puente, ¿no? Donde la señora McNeil, descreída, y el padre Carras se encuentran a mitad del puente. ¿Eh? Bueno, dos mundos se encuentran, ¿sí? Dos posibilidades abiertas del ser. ¿Sí? Y después la escalera la tenemos, ¿no? ¿Mm? Al lado de la habitación, al lado de la casa de la desdichada familia McNeil, ¿no? Donde se Claro, arroja precisamente, ¿no? Así que ahí tenemos el ejemplo de puerta, de puente y de escalera, más, ahí está, autoconsciente, ¿mm? Que claro. nunca. Sí, sí, de Por hecho cierto, pensaba, perdón que te interrumpí, oh, perdón, perdón. que el puente se cruza, ¿viste? Claro, No se recorre, no se transita, se cruza. Y las personas exactamente, se cruzan entre ellas, ¿viste? exactamente. Interesante eso, Se ¿no? cruzan dos mundos, eso lo pone la puesta en escena. Claro, El estilo crea las condiciones de posibilidad. ¿Sí? El totalmente. estilo, la puesta en escena crea las condiciones de posibilidad. Mm. Incluso en literatura, y se encontraron en mitad del puente, listo, ¿no? Se ha presentado a personajes polares, polares que según. Si el escritor, el narrador en este caso, dice ahí se encontraron dos mundos, está diciendo, ¿no? Como narrador, también está diciendo una estupidez, ¿no? Mm, Un totalmente. gran error porque termina explicando lo que es. ¿Sí? Sí, sí. Porque los errores de las artes anteriores, el cine los heredó también de manera extrema. El cine hereda todas las virtudes del arte, desde las cuevas de Altamira, de manera extrema. Multiplica sus dones. Pero Mm, sus defectos, desde las cuevas de Altamira, no creo, pero digamos de los últimos 200 años, ¿sí? También los hereda. El claro. cine es el campo de prueba de todo. Un error de puesta en escena, un error simbólico, esto es, vuelto a alegoría, en el cine es exponencial, pero Sí, también es exponencial la virtud. totalmente. Es una potencia. Por cierto, nota al pie, pero, ¿no? Que tanto el puente es real, está en la ciudad de Washington, ¿sí? Y la escalera también. Con Mm. unos amigos, con Víctor Ah. Villemani y Guillermo Jacobo, la visitamos. Sí, obviamente el que subió, que es un arriesgado, es Guillermo Jacobo, porque verdaderamente es una escalera temible, digamos, ¿no? Tiene tres rellanos y Mm. solamente de verle es impresionante. Quiero decir, con más allá de la postilla autobiográfica, Sí. es, insisto, primero que existe, Mm. ¿sí? O sea, reconvertir lo real material, aún lo contemporáneo, en símbolo, en Mm. soporte de un símbolo. O sea, que está Mm. tomado de eso. Sí. Otro puente, si me permitís, otro puente es el puente de Dolón, en Apocalypse Now, en el segmento final de Apocalypse Now, ¿no? Que ahí es un puente, el pasaje es analógico del puente. ¿Cómo sería eso? Claro, porque no pasan por el puente, pasan por debajo del puente. Claro, lo cruzan por abajo. Lo cruzan, exactamente. Y además, antes de llegar a este puente, al momento del puente, hay un laberinto donde se pierden en medio de trincheras, ¿sí? Y donde una suerte de guía, de gurú, pero reducido en términos contemporáneos, dice: estás en el culo del mundo. Claro. Y hay más todavía, porque el personaje de Lance, prototipo de la inocencia perversa norteamericana, como diría Graham Greene en su novela El americano impasible, se ha tomado un ácido lisérgico. O sea, lo contrario, en vez de beber el soma Sí, del sacerdote para cruzar el laberinto, ha tomado una droga incluso sintética. claro. Mm. ¿No? Ni siquiera, no es que ha tomado cocaína o se ha inyectado heroína, sino sintética. Es el grado más bajo, Abajo ¿sí? Más posible. material, más degradado el narcótico en sentido tradicional. Y ahí el, la nave, que también deberíamos la próxima dedicarnos a la nave atraviesa el puente de manera analógica.
Pensaba, Ángel, sobre eso que decías del laberinto previo a la escalera. No sé si leíste Fulcanelli o alguno de estos que hablaban de la cuestión de la catedral, que en las catedrales góticas, en el centro, había un laberinto Sí, sí, había un laberinto. que se Estaba en el cruzaba de centro, a rodillas. veces estaba en el centro, en Mm, el umbral. En el umbral, sí, en el umbral, bueno, algunas las he visto. En el umbral, antes de la entrada, ¿no? En el profano, ¿sí? mm, El embaldosado formaba un laberinto. claro, ¿Pero para qué era? Como no se podía llegar a Tierra Santa, a Jerusalén, ¿eh? Primero muchas veces por el costo, el costo de los pasajes, y por obviamente por eh, los piratas musulmanes, islámicos, ¿no? claro. Mm, Entonces, como no se podía, el recorrido laberíntico, ¿no? El recorrido laberíntico, ¿no? Hasta buscar eso, reemplazaba el camino a Tierra Santa. Así sí, como la Vía Láctea. La Vía Láctea es por eso, Campus Stele. Por eso está la ciudad de Santiago de Compostela. ¿Ah? Se supone, y nosotros creemos en eso, que durante la mal llamada Edad Media había una serie de mojones a lo largo de toda Europa occidental, ¿sí? Que reproducía a escala, ¿sí? mm, Las estrellas de la Vía Láctea. claro, excelente. ¿Por qué se perdió eso? Se perdió eso porque podemos estar por el uso, ¿no? O más bien se volvió hermético, se escondió por un tiempo. ¿Sí? Pero como la providencia es tan benigna en eso y en tantas otras cosas, nos dio, ¿no? Una continuidad en el arte. ¿Sí? O en el Camino de Santiago incluso, ¿no? El camino de Santiago, claro, es el camino de Santiago. Donde está enterrado, lo pone, está el cuerpo, eh, Santiago, Santiago, que es la tercera iglesia, ¿no? La iglesia militante. Mm. Excelente. Bueno, y pensando en estos términos de los ejemplos del Exorcista de Apocalypse Now, pensaba también en la escalera, volviendo a una película que tratamos la vez pasada, la de Cat People, ¿no? Cuando Irena baja al museo. Claro, bueno, sí, sí, esa que desarrollamos extensísimamente, Mm, esperemos que la extensión se simetrice con la calidad del análisis. Ese es el momento, por ejemplo, que Irena desciende, ¿no? La mandan, la descienden, ¿no? El claro. grupo, el grupo normal de Alice y Oliver la hace descender, no, pero está para abajo, querida, esto no te tiene que interesar, porque ellos ya se han unido en la Mm, navegación. Bueno, eso está en dominio mire. sí, Entonces, cuando de baja, esa escalera, ¿no? Se encuentra con una estatua de Anubis. ¿Sí? excelente, excelente eso. La cara de un chacal, porque estaba relacionado con los muertos y todo eso. Pero, primera historia, ¿eh? Porque Turner era un genio. Primera historia, están en un museo. Claro. La planta alta, los barcos, la navegación, la acumulación originaria, la Y la conquista. piratería. Abajo, por más que ella la quieran sacar y quiera normalizarse, ella siempre regresa a lo sagrado. Tanto la pantera como el dios Anubis, como otras cosas. ¿Sí? Bueno, incluso cuando se oculta para espiar a Alice y a Oliver en una casa de Telegram, ya, ¿no? Sí, ¿No? Distancia, o sea, escribir a la distancia está con una florería donde hay flores de lis. claro. ¿Eh? Nuestras azucenas. ¿Sí? Mm, La flor, primero la pureza y aquella que se llevaba al reino de los muertos. ¿Sí? Y si no, como dirían en Hollywood, como diría Val Luton, la pueden ver como una película de suspenso, de claro. terror, ¿sí? Entretenida, ¿sí? Comen pochoclo, o sándwich, un choripán, y si no, cosa que esto no recuerda, actualiza, ahí está. Hay que ser muy preciso, tratar de ser lo más preciso posible con actualización, no ayornar, eso, Dios mío. ¿No? Es una Poner idiotez al día, ¿no? incluso en italiano, sí, sí. ¿Eh? Ya que estábamos con Con Cat Balduto. People, claro,
señalogía, ¿no? Fantástica señalogía, como la llamamos en Dominio Eminente, anterior, El hombre leopardo, Leopard Man, basado en una novela de Cornell Buldrich, que también firmaba como William Irish. Ahí tenemos cuando la chica esta, que su madre, ¿no?, la manda, ¿no?, sí o sí a comprar harina para tortillas, porque el padre quiere comer, ¿eh? Siempre Hollywood tan conformista. Mostraba siempre la familia, ¿no? Mostraba siempre la familia tan bella, la gente queriéndose Sí, tanto. Bueno, lo que pasa es que ahí está, herméticamente ¿no?, recrearon, retomaron la tradición melodramática. ¿Sí? Y si era necesario volverse más hermético, Alfred Hitchcock, por ejemplo, aparecía en la televisión presentando su show de cortometrajes, serie, ¿no? sí. Disfrazado de mujer, ¿no? ¿Sí? O en una hoguera, la gente decía, esto no es serio. Que también hay Claro, que ver con lo serio y no, ¿no? Recordemos. claro, lo solemne, ¿no? Claro, no, porque además la característica, según todos los demonólogos, no solo los demonólogos, sino incluso están de acuerdo Lutero y San Agustín. ¿Eh? Lo que no puede soportar el demonio es la risa. Claro. Si no podés contra el diablo, ¿no?, tu último recurso, reíle de él, reíte de él. No puedes soportar que no lo tomen en serio. Claro. ¿No? Lutero y San Agustín están de acuerdo. Ahí viene Humberto Eco y lo trastoca con... Exactamente, mintiendo descaradamente de que en Don realidad la Quijote. Edad Media era una joda. Tuvo que venir, tuvo que venir la monarquía absoluta de los reyes católicos, porque era prácticamente días fastos y nefastos, como los romanos. ¿Eh? Sí, Había demasiada burla, desde las gárgolas, los rituales, ¿cómo se llaman estos? Los goliardos, los caballeros goliardos, ¿no? ¿Me claro. entiendes? Que hacían canciones obscenas incluso con temas religiosos, ¿no? Dice, no era una rebelión. No estaba el concepto de rebelión. No, no, Estaba el no. concepto, ahí está, como de grados. Había una escala. ¿Sí? ¿Entiendes? Había Sí. una escala. Una Ahí viene muy al graduación. caso esa frase que cita, creo que es Edelmayer, que es, mientras más crece la ignorancia en el mundo moderno, más se vuelve oscura la Edad Media. Claro, claro, claro. O si puedo citarme, ¿eh?, Mm, nuestra ignorancia vuelve alegóricas las obras simbólicas del pasado. claro, Cuando no se conoce el símbolo, entonces ¿no? Recordemos que ya, incluso en el mundo occidental y de alguna manera todavía más o menos cristiano, ya muchos espectadores o visitantes de museos tienen que preguntar quién es ese flaco con barba que está ahí con los brazos extendidos, ¿no? Yo no estoy exagerando, no me refiero a los visitantes chinos que ya deben estar informadísimos, ya se leyeron toda la historia del Renacimiento y todo eso, ¿no? No es broma, no es bueno, broma. Ángel, no sé si estás familiarizado con Facebook, que ponen una foto de Charles Manson y abajo la gente pone amén, amén, amén. Ah, bueno, no, no sabía, pero digamos no me extraña porque el diabolismo inconsciente, ¿no? Sí, Podríamos decir que es el peor. Pues si tenemos un satanista consciente, digamos, público, ¿no? Como el sigamos con Jacques Tourneur, con un film mm, tal vez menos conocido de él, que es The Night of the Demon, ¿no?, mm, que ya filmaron en Inglaterra, The Night of the Demon, sí, 57, ahí hay un satanista, ¿no? Y aparece explícitamente como satanista. Y da menos terror lo que dice Tourneur es eso, ¿no? sí, sí, Porque sí, se ni trata, hablar. si el enemigo, digamos, ¿no?, el enemigo nos viene echando llamas por la boca, con uñas enormes y todo eso, claro, ahora sí viene, como diría Fassbinder, con trajes de seda y manejando un BMW o un Mercedes-Benz, no nos damos cuenta. Claro, no, no. Eso es clave entenderlo en esta Así época. que curioso, sería importante, ¿no? Sería importante que el demonio apareciera tal cual Claro, lo han imaginado simbólicamente nuestros antecesores, estaríamos ahí, ¿no? Y sí, hay que se dice ad intra eclesialmente, con los monólogos o exorcistas, que en realidad es muy
atención con esto, de alguna manera es milagroso la posesión diabólica. Mm, ¿Por qué? eh, Porque si no crees con eso, reventás. claro. Sí, sí, sí. Muchas, muchas conversiones se han dado por eso, ¿no? Es una suerte de polaridad del milagro. Bueno, Interesante eso. Sí, sí. entonces tenemos lo de esta de Cat People, el hombre Bueno, hablando de leopardo. demonios, podríamos ir a Nosferatu, por ejemplo. Hay un ejemplo Sí, ahí. para Nosferatu, claro, en el cine mudo, podemos decir eso, no críticamente, pero hay una diferencia. En el cine mudo, cuando Jonathan Harker llega al dominio de Drácula, Nosferatu llamado allí porque en fin, no pudieron pagar los derechos de autor a la viuda de Bram Stoker, ¿no? Que después lo ganó. Claro. ¿No? Entonces, durante décadas estuvo prohibida la exhibición de Nosferatu en Alemania. Mm, Pues la señora ganó, lo que pasa que para entender, claro, estamos en la Alemania de posguerra, donde se compraban papas como una carretilla llena de marcos, ¿no? claro. Pero bueno, nota al pie. Mm, Claro, cuando llega Jonathan Harker, ese carro, que viene un carromato, donde después nos enteramos que es el propio Drácula, ¿no? Vestido de auriga, dice, en cuanto atravesó el puente, los fantasmas vinieron a su encuentro. ¿Eh? ah, Es una... ¿no? ¿Sí? Que el ejemplo está bien, pero Murnau no es Griffith. Si bien es el junto con Buster Keaton, y no es un chiste, mm, Murnau son los que están más cerca, a los que más tempranamente entendieron a Griffith. ¿Sí? mm. Pero no Sí, es Griffith. Griffith jamás hubiera puesto ese intertítulo. ¿Eh? claro. Podemos ponerlo como... Y si saliendo un poco del cine, aunque el cine es todo, porque es la culminación, por ahora, ¿no? La culminación. Por eso están Sí, destruyendo el cine internamente, con estos streaming y estos bodrios y estas series que duran 40 sí, sí. episodios y que con, ¿no? Maratón, maratón de serie. Maratón, sí, 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 y que vulgariza el estado de ficción. Bueno, la tetralogía de El Anillo del Nibelungo, que en realidad no es tetralogía, es trilogía más un prólogo. Claro. Así lo llamó Wagner. ¿No? Mm, Bueno, el comienzo, precisamente en el prólogo, ¿dónde comienza? En el fondo del ring. ¿Y dónde termina? En el Valhalla. Crepúsculo de los dioses. Ahí tenemos otro ejemplo. mm, Porque los grandes pensadores, artistas, hacedores del siglo XIX, uno de los que más estuvo, aún con errores, y hasta con algún horror, más dispuesto, obsesionado, podemos decir, por recuperar la simbología de la puesta en escena del drama o de la tragedia tradicional fue Wagner. ¿No? la La obra de atención, arte total. la obra de arte total que sería el cine, finalmente. ¿No? Claro. Sí, sí, sí. Que también lo hacía, pero nos extenderíamos mucho, también lo hacía la ópera italiana. ¿No? Claro. Recordemos eso, para que se lo dejamos a nuestros seguidores o nuestros espectadores, como se llame ahora en este nuevo Sí. formato. Recordemos dónde comienza el primer acto de la Bohème, dónde termina el último y cuáles son los actos 2 y tercero. Mm, ¿Eh? ¿Sí? Bueno, el tercero, el segundo es en Carnaval, en el café de Momus. Y el tercero en una de las entradas del viejo París, que es la puerta del infierno. Así que les tremendo. queda la primera y la segunda. ¿Mm? ¿Eh? Excelente. Esperamos que lo pongan en comentarios. Que el último video tuvo muy buenos comentarios, ¿no? Me alegro, me alegro, me alegro. Uno se siente justificado. Mm, No sé, totalmente. a mí la sensación es de justificación. Sí, ¿Para sí. qué? La famosa pregunta, ¿qué hacemos en este mundo? Y bueno, Sí, sí. hay que Funciona como un motor inmóvil también para que uno siga. son un motor inmóvil, seguramente. Bueno, vamos a estos. Bueno, para ir cerrando, yo traje algunos ejemplos del palo, digamos, de los videojuegos y del anime, que son cuestiones que yo pienso que vienen a traer una continuidad también. Traen un Bien, extra, no es solamente una continuación, sino que traen su propio extra del soporte del que vienen. Y perfecto.
Voy a empezar con un juego que ya nombré la vez pasada, que es el Final Fantasy I, en el cual nosotros arrancamos, y esto es una... Voy a hablar de algunas cosas que solo tiene el ámbito del soporte del videojuego. No sé qué te parece ver estos temas. Así, Excelente. hubo una época en que vos podrías elegir los nombres de los personajes. O sea, vos empezabas un juego y vos te ponías tu propio nombre al personaje. Eso de alguna manera te hacía sentir más identificado con la cuestión heroica que vos ibas a transitar después. Sí, Eso se fue perdiendo con el tiempo, pero en este juego nosotros formábamos un grupo de 4 personas. Viste que a veces hablamos de la cuestión del simbolismo del 4. así Acá es. siempre somos 4, que se mueven en conjunto. Y la primera misión es rescatar a una princesa que se llama Sara, que de ponerle Sara a una princesa es como decir doblemente princesa, porque Sara en hebreo es princesa. Y la tenemos que rescatar del templo del caos. O sea, ahí ya tenemos una cuestión. Viste que Ángel, vos siempre nombrás que lo femenino, la princesa, la mujer que hay que rescatar es un símil del alma, ¿no? Algo Así así es. decís. Sí. Entonces acá rescatamos al alma del caos en el que está regido el mundo. Cuando devolvemos a la princesa al castillo, el rey sale de su melancolía, porque el pueblo está venido abajo, porque el rey está melancólico, y manda a reconstruir un puente que conecta el sur con el norte. Y ahí literalmente empieza el juego. O sea, vos venís jugando hace 40 minutos, pero los créditos, la pantalla con el título aparece ahí. Fíjate qué simbólico ese detalle. Y Ujú. actúa como rito de pasaje y como nosotros tenemos la visión cenital del puente, donde los protagonistas ven un puente a cruzar, nosotros vemos una vertical directamente. Ahí empieza nuestro recorrido, que Campbell va a llamar el camino del héroe, pero nosotros le vamos a decir de otra manera, que es el rito de pasaje, la iniciación. Ya que estamos, perdón, una nota Sí, anterior. Si les sí, sí, interesa seriamente a nuestros lectores, seguidores, todo esto, huyan de Campbell como de la peste. claro. Campbell es el Walt Disney de los mitos. Mm. La infantilización típicamente norteamericana de todo lo referido a los mitos. Infantilización y reducción de las cuestiones a una parte más psicológica que no llega a ir a lo más profundo del tema. Después, el segundo juego que quiero citar es un juego de terror. De chico no lo podía ni tocar, del miedo que me daba, que es Silent Hill. Todos los juegos que estamos nombrando son japoneses. Ajá, Pero en este juego la escalera, porque no nos olvidemos que estamos hablando de la escalera y del puente, es tratado de manera descendente, sin saber hacia dónde vas. Ves que todos los puentes de la ciudad están destruidos. No tenés manera de escapar hacia ningún lado. Y en una escena, el protagonista James, que si no me equivoco es Santiago, ya que nombramos a Santiago, ¿no? Santiago en... Santiago, Santiago, sí, sí. El protagonista James o Santiago empieza a descender por una escalera infinita, hacia abajo. Ese momento, como jugador de un videojuego, te genera una sensación extraña, porque no hay final de la escalera. No pasa nada, no hay acción, estás en la oscuridad total, descendiendo por una escalera sin fin, hacia abajo. Pero fíjate el simbolismo del joystick, acá volviendo, que es que vos estás apretando hacia arriba para que avance el personaje. O sea, mientras Sí, vos en el mundo real apretás hacia arriba, el personaje desciende hacia abajo. Ahí se está dando en lo físico un símbolo directamente, un puente entre el jugador y el personaje que está descendiendo a sus infiernos, está haciendo su catábasis, como se dice, sí. y vos lo estás acompañando, pero en una direccionalidad hacia arriba, porque vos sos el que tiene el control, ¿no? Si me permitís ahí, no solo es Sí, el símbolo, sino que el símbolo recupera el ritual de consumo. ¿No? Hay una repetición, la repetición hace el símbolo. O sea que claro. estaríamos, la verdad que no lo conocía y me parece extraordinario. Me parece extraordinario como quien sale de una enfermedad, digamos, ¿no? Porque no conocía este tema de los animes, de los juegos, así que Mm, me pone excelentemente bien, porque reproduce eso, ¿no? El cine también quiere sí, reproducir mediante el movimiento, ¿no? claro. Mediante la acción del movimiento, que nosotros, en eso que se llama mímesis, ¿no? Mimesis, sí. Hay como una suerte de mímesis de comportamiento, pero esto lo logra perfectamente, porque lo logra además invadiendo lo mecánico. Claro. Sí, sí, sí.
Y durante minutos, que vos en algún momento tenés que preguntarte, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? ¿Por qué estoy hace minutos apretando el botón hacia arriba? Y bueno, y de hecho acá estamos hablando también de cómo es arriba es abajo. Tal cual. Bueno, esa es la cuestión del descenso espiritual de James, ¿no? Y si pasamos a un juego norteamericano, pero por el morbo que generó en su momento cuando salió. Estoy hablando A del ver, Sims. Por ahí te suena el Sims. no. Era un simulador de vida, le llamaban, que vos tenías una familia, creabas una casa, diseñabas. Había una opción muy graciosa que era que vos podías crearle una piscina al personaje, le ponías la escalera metálica, él bajaba, pero después vos podías sacarle la escalera y dejar al muñeco andando ahí en el agua hasta que se ahogaba, ¿viste? Ah, qué bien. Entonces se empezó a hacer un boca en boca de que podías ahogar al personaje. Y fíjate qué gracioso, porque vos en realidad el personaje, al hacerlo morir en las aguas, viste que hablábamos que las aguas también representan lo impermanente, como el río de Heráclito, todo lo que hay que Sí, sí, sí. superar. Vos le estabas quitando al personaje su tierra firme. Y además, él no tenía posibilidad de salir por lo que vos, en un acto morboso, veías cómo se iba ahogando, solo con el simple acto de quitarle una escalera, o sea, el eje vertical. Sí, 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 sí. Me da mucha gracia que el ser humano haya terminado volviéndose ese dios caprichoso, similar a Zeus con su hijo Claro, Tántalo. ¿Era? Tántalo. claro, 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 Lo dejaba claro. hundido hasta acá. Además, ese quitarnos la escalera podría ser un emblema siniestro de toda la modernidad, de Claro, toda la movilización total, ¿sí? La claro. modernidad es sacarnos la escalera, ¿no? Sacarnos Es la como, escalera claro, como en esa saeta de Antonio Machado, de, ¿quién me presta una escalera para subir al madero. para subir al madero, para bajar al nazareno? ¿Quién me presta una escalera? Pero después canta en algo que aparentemente es, no sé si blasfemo, pero que se corre del cristianismo, que dice, yo no quiero cantar ni puedo ese Jesús de madero, sino el que anduvo en la mar. Madero, escalera, la mar. ¿No? Y si bien podríamos decir que no pasaría estrictamente por un juicio teológico de la Confederación de la Fe, Sí, ¿no? Digamos, ¿no? Como licencia poética está perfecta, ¿sí? Pues está sí, hablando de la resurrección. claro. Pero ¿quién me presta una escalera? Ujú. Tremendo, tremendo. No había pensado nunca así, mirá con lo que lo venimos a relacionar. Machado es un poeta que después, bueno, de luego por razones políticas y la República y todo eso, que por otro lado, este, pobre Antonio Machado le dedicó un poema a Lister, el militar anarquista, pues después lo hicieron pasar como que prácticamente, no sé, como un comunista y todo eso, lo cual no era así, digamos, bueno, una de las tantas desgracias de España, ¿no? Claro, ¿No? Que pasara eso, ¿no? Que toda persona que, por ejemplo, militara o digamos que en la guerra civil más que militó era dónde habías caído, ¿no? sí, 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 sí. Me contaba un cura en el Calazán que en Madrid, bueno, era de los rojos o de la República, pero casi fusilan al padre, o sea, ¿no? Eran parte de eso, ¿no? Por un lado, por otro, entonces la obra de Antonio Machado tenía que ser una obra, ¿cómo puedo decir? Humanista, ¿no? Con el Cristo, digamos, como personaje histórico, todo eso. Además que estamos hablando del Machado poeta, ¿no? Claro, sí, sí, el de, que dice, españolito que vienes al mundo, te salve Dios, una de las dos Españas, a velarte el corazón. Exacto, ahí tenemos el do, tenemos la espada, todo Sí, eso, ¿no? Porque Machado se lo ha tratado de reducir como un poeta que, como andaluz, ya, porque estuvo en Castilla, él es andaluz, como Cernuda, como Vicente Alexandre, todo eso, ¿no? Pero un poco la fama de ese aura que le crearon a García Lorca, cuando en realidad Cernuda y Machado son los grandes poetas españoles. Pero quiero decir que a uno se lo ubica en una esfera, no en una esfera, en un costado, ¿no? mm, Como París, que por algo está dividido en la Rive Gauche y la Rive Droite, o sea, hasta, ¿no? ¿Sí? Hasta la ciudad está dividida en izquierda y derecha. Y claro, entonces a veces una opción política puede ser que tenga que ver con la acción simbólica, ¿no? Y en el caso poético de Machado, más allá del himno o el poema Lister o lo que fuere, sigue trabajando con sentido tradicional
y de la simbología cristiana, católica, ¿no? No sé si nos hemos ido de tema, Un como, poco, ¿no? pero sigue siendo el mismo tema, ¿no? Sigue siendo el mismo tema. Lo Sí, que sí. tiene el pensamiento tradicional, en el cual nos ascribimos, eh, trabajamos, militamos, ¿no? Mm, Pero, más allá que lo hagamos bien o mal, es el principio de analogía. claro. Mm, Siempre digo en mis clases, en mis libros, sobre todo a mis alumnos, que es la analogía, el sentido de la analogía. Aprender la analogía nos lleva aparentemente a unir o a encontrar una unidad en las cosas aparentemente más lejanas o diferentes, opuestas y todo eso. Vivimos en el desorden, mm, ¿no? Por la caída y por esta, digamos, segunda caída artificial. ¿No? La sí, primera fue activa de alguna manera, que es el mundo llamado moderno. ¿No? Ya habría que buscar otra manera, este mundo material. sí. Pero la creación sigue siendo perfecta. Claro, obvio, sigue estando ahí de base. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos pensar que el bien existe, lo perfecto existe? Porque hay obras perfectas. Se puede dudar de cómo hizo Dios el mundo, pero no como Hitchcock hizo Vertigo. No, claro. Si está la perfección, o la Divina Comedia, si está la Sí. perfección, en algún momento, quiere decir que existe, no podemos crear ex nihilo, No, 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 no. ¿no? Sí, sí, el modelo está. El modelo está. Claro, la física, ex nihilo no puede crearse, salvo Dios. En un mundo enfermo, injusto, bajo, siniestro, literalmente diabólico, puede crearse algo que es perfecto, un poema, un film, ¿sí? Una novela, una canción. Sí, sí. Es que la perfección existe. ¿Dónde existe? Existe porque forma parte de la creación. ¿Y cómo podemos hilarlo eso? Mediante el principio de analogía. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el concepto de emanación del centro viene un poco de Claro, eso. claro, Todo viene y va hacia el exacto. centro. Mm. También Eh, deberíamos haber hablado un poco de la relación entre la escala, la escalera, y la rueda. Pero bueno, la dejamos para otro sí, momento. sí, sí, sí. Bueno, si te quedan unos minutos, voy a cerrar Por favor. con estos dos ejemplos del anime que, como yo pienso, Sí, eh, la animación japonesa, el símbolo aparece de alguna forma ya ritualizado, por decirlo de un modo, sintetizado de una manera emocional y estetizado al extremo, ¿no? Con bien, estos personajes coloridos y estas explosiones. Voy a citar un ejemplo de una serie muy conocida acá en los 90 que se llamaba Saint Seiya o Los Caballeros del Zodíaco, como se lo tradujo acá. Fíjate que Saint Seiya en japonés es el Santo Seiya, pero acá se lo uh-huh. tradujo como Caballeros del Zodíaco, se lo rebajó de nuevo. En el primer arco de esta serie, los protagonistas van ascendiendo por una montaña que está dividida en 12 templos. Esa montaña está unida hasta el último templo por una escalera vertical. Cada templo es custodiado por un caballero que a su vez representa un signo del zodíaco. En la cima está el patriarca corrompido, que es el enemigo a derrotar, para volver a traer al patriarca original. Ahí ya tenemos la historia básica. Y de paso salvar a su diosa que está herida. Es curioso que al finalizar esta escalera, el protagonista lucha contra el caballero final, que no por nada es el caballero de Géminis. Fíjate cuando hablábamos de superar las dualidades. Cualidades. Y él en esta pelea va perdiendo uno por uno sus sentidos. El olfato, el oído, el gusto, la vista. Pierde sus 5 sentidos en esta escalada hacia el final. Y ahí es cuando logra vencer al caballero. Esto me hace pensar en el concepto de muerte iniciática, que no lo tocamos, pero es parte de la hermética y también de esta cuestión de los pasos alquímicos hacia la superación de lo material, digamos. Uh-huh. Fíjate, él llega al final de la escalera, pierde sus sentidos, de alguna manera desaparece su ego, sale del laberinto, del samsara, como quieras llamarle, y él ahí recién logra derrotar la dualidad del caballero de Géminis. Ese es el ejemplo que se me ocurre con este personaje. Perfecto. Y por último cierro con una serie que se llama Cowboy Bebop, que el episodio final aparece algo muy faretiano que creo que no lo hubieras conocido nunca si no fuera ahora por lo que te voy a comentar, pero... El, primero que todo, el capítulo es una pelea entre dos rivales que a su vez se sienten como espejos, que desean a la misma mujer, Julia,
Y fíjate que el protagonista se llama Spike Spiegel. Spiegel es espejo en alemán. El capítulo está lleno de escaleras, escaleras mecánicas, escaleras, ascensores, escaleras que suben, que bajan. Y lo único que no funciona en este capítulo son los ascensores. O sea, terminan siendo trampas mortales e incluso uno de los personajes muere. Desde Griffith, los teléfonos y los automóviles no funcionan. ¿Ah? En la Exactamente. película con la cual creó el cine. ¿Ah? Claro, claro, sí, sí, La sí. vida solitaria. En la vida solitaria, teléfono está. ¿No? Es exactamente eso. Y bueno, y la batalla final se da en una escalera roja en la cima, donde pelean pistola contra espada. Lo antiguo con lo nuevo. Sí. Finalmente pierden los dos, se matan mutuamente. Pero los dos sienten esa muerte como una liberación, porque la mujer que aman también murió en el proceso. Ajá. Y la última imagen es el ojo de la mujer diciéndole, reflejado en el protagonista, diciéndole, todo es un sueño. Entonces ellos, los tres mueren a la vez. Y pensaba en tu concepto también, para ir cerrando, de que la mirada es ontológica, te da vida y, por qué no, también te permite morir en paz. No sé si viene el caso, Así pero es, sí, eso lo decimos en la traducción de la melancolía con respecto a la lírica, ¿no? sí. Lo óntico, Mm, ¿no? En la lírica, ¿no? En todo sentido, en lo poético lírico es también lo óptico. Si no nos ven, ¿no es cierto? ¿No? claro. Sí, sí, Por eso son sus ojos se cerraron, ¿no? En ese genio, esa suerte de Aerolito, esa suerte de Rambó de la lírica del tango que fue Lepera, que claro. escribió todas esas 7, 8 obras maestras en pocos meses. ¿No? Ah, Sí, es sí, eso. sí. Si no nos ven, no insistimos, es la mirada. ¿No? Por eso los celos, tenemos que imaginar qué pasa. Ese otro, posible, real o no, lo vemos en ese. Claro. Bueno, el ojo es un puente también, entre El ojo. dos Así es. almas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Por eso se corta. Por eso la nariz también se le dice el puente. ¿No? Claro. Esto es el puente. ¿No? Sí, excelente, sí, sí, ahí está todo, está todo. Solo hay que aprender a mirar, como decís vos. Así es, así es. Mm. Está abierto, Poyen. Está abierto. ¿No? Es desmalezar. Nada más. Algunos de nuestros oyentes, o nos están viendo, o que ven esto en algún momento, pueden decir, pero ¿y esto qué? Esto no trae la felicidad es un invento yanqui. Esto trae el entender que cuernos, o para decir más, ¿qué carajo estamos haciendo acá? Claro, ¿Sí? El hombre es el único animal que muere. El único animal que sabe que muere, perdón. claro, El hombre es el único animal que sabe que va a morir. A veces sabe también, a veces puede saber también por qué va a morir. claro. Sí, sí, sí. Eso es metafísica. Sí, y aplicada a la vida te cambia absolutamente la forma de ver las cosas también. ¿Qué cambia? Sí, exactamente. Mm, sí, sí. No es la felicidad esta que se proponen, esa destragicización del mundo. No quiere decir que tengamos que obligarnos a sufrir, eso tampoco. No, no, ni dar la batalla por perdida. Sería caer en esa dialéctica falsa. Claro. Es el juego ese que. Nuestros amigos orientales, algunos, porque tampoco no pensemos que Japón está todo lleno de monasterios zen, ¿no? No, obviamente. Así, porque digo, a veces para equilibrar, que no dicen, no, nuestra religión, la católica, obviamente, que guarda datos tradicionales, está, bueno, no imaginemos todo, que nuestro amado Japón, por otras cosas, está todo sumido, ¿no? No, no. Este, Zen, la decadencia es para todos, obviamente empezó antes, después, estamos en diferentes círculos del infierno. Claro, sí, sí. Por eso hay que destilar ambas culturas, ¿no? Encontrar la base. Encontrar el puente. Sí, 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 recuperar la escalera, como decíamos un rato. Que nos Claro, cuenten la escalera. exactamente. ¿Qué nos da la escalera, no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si nos Bueno, despedimos hasta la próxima? agradezco a todos los que estuvieron viendo y seguramente continuaremos con estos análisis, síntesis de la cuestión simbólica, que es algo eterno, pero espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Ángel, por tu presencia nuevamente. Espero que la No, hayas pasado gracias de bien nuevo. y, Muy bien. y bueno, nos vemos la próxima.
Nos vemos la próxima en otro video y esperamos sus comentarios y bueno, los comentarios que tengan para hacer. Así que Gracias. nos vemos.